Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, bienvenidos, bienvenidas. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles abriendo la semana y decirles que hay una jornada relativamente fría con 9 grados de temperatura y ya repasamos el pronóstico de Inumet para las próximas horas. ¿Cómo vendrá esta jornada? Sí, señora, así arranca a este 8 de agosto. Pilar, una mínima de 6 tenemos prevista para hoy. Me dijo que tenemos ahora 9 grados, perfecto. La máxima para esta jornada será de 14 grados. Se prevé cielo algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto. Cubierto y nuboso va a estar el martes 9 de agosto con temperaturas que van a estar oscilando entre los 6 y los 14 grados según Inumet. No cambia mucho la temperatura en estos 2 días de arranque. Para el miércoles se modifica, cae la mínima, será de 3 grados y la máxima sube, será de 16 grados con, ustedes lo ven allí, un solcito haciendo fuerza, cielo nuboso y algo nuboso, con periodos de cubierto, decía el Instituto Uruguayo de Meteorología, para lo que será el arranque de esta semana. Continúan trabajando los bomberos en el shopping de Punta del Este tras el incendio que se declaró el pasado sábado. Sí, también vamos a contarles y compartir con ustedes algún tramo de lo que fue la transmisión histórica. Ayer en Colombia, ustedes saben, por primera vez asumió un gobierno de izquierda. Hubo transmisión de TV Ciudad con el equipo de Sin Fronteras. En un rato nos metemos con eso también. Y también a nivel parlamentario, esta semana se va a votar en comisión la rendición de cuentas en la Cámara Baja y también va a haber novedades y cambios seguramente en el proyecto de corresponsabilidad en la crianza o de tenencia compartida, sobre todo a nivel del oficialismo. Exacto, un parlamento que va a estar bastante activo. Ya le contamos cómo está el clima, ya sabe cuál es el menú de lo que vamos a desarrollar hasta las 8:30. También les mostramos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad para ver cómo amanece Montevideo en esta jornada. Y vamos a contarles algunos cortes y desvíos que tiene previsto el Centro de Gestión de Movilidad. Las cámaras ya van a venir, por allí no pasa mucho tránsito, pero así está el clima a esta hora. También estamos en Domingo Cullen entre José Figueira y Boulevard Artigas. De 7 a 12 va a estar cerrado el tránsito por tareas de hormigonado. Ahora sí, mírenlo, ahí está, @IMTránsito, @MBDTransporte, todo lo que ocurre con el tránsito en tiempo real a través del CGM. Les contamos también que entre Jujuy, entre San Fructuoso y Tapes, va a estar interrumpida la circulación hasta las 11:30 de la mañana hoy por tareas de podas. María Horticochea entre Pedro de Almeda y Jacinto de Serpa hasta el 1 de septiembre por trabajos de vialidad. Charrúa entre Jackson y Eduardo Acevedo estará cortado entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde por trabajo de hormigonado. Y lo que decíamos al arranque, hemos tenido visiones distintas desde lo que está pasando en Punta del Este. Unas 1000 personas están viéndose afectadas laboralmente por este siniestro. Sí, un incendio justamente en ese shopping, en esta jornada. Además, empresarios del centro comercial se van a reunir con autoridades del Ministerio de Trabajo para analizar posibles apoyos. El primero de ellos, el envío al seguro de paro de trabajadores y trabajadoras de los distintos comercios. Son unos 160 los locales afectados que emplean a entre 3 y 7 personas cada uno, más otras 400 que se desempeñan en tienda inglesa. La magnitud del siniestro determinó que asistieran a la zona de destacamentos de bomberos de Rocha, Canelones, Maldonado y Montevideo, que a esta hora continúan trabajando para controlar el incendio. Todo comenzó sobre las 13 de la madrugada del sábado con la explosión de uno de los hornos de la panadería de tienda inglesa ubicado en el subsuelo del lugar. Sí, y así lo contaba el gerente general de tienda inglesa, Juan Manuel Parada. Alrededor de las 3:30 de la mañana surge ahí una explosión en uno de los hornos de panadería y a partir de ahí se empieza a expandir un fuego donde obviamente con todo el protocolo se llamó a bomberos, llegó bomberos y a partir de ahí la verdad que muy consternados por la situación. El daño para nosotros, como lo están viendo acá, es total. Y ahora nosotros trabajando con nuestros funcionarios, pendiente, nosotros acá tenemos un equipo de más de 400 personas que la verdad estamos conteniéndolos, tenemos un equipo de apoyo que estuvo todo el día y toda la noche ayer, ahora trabajando sobre nuestros funcionarios y viendo obviamente como empresa cómo levantarse, cómo poder ya pensar en el día siguiente. Obviamente está nuestro compromiso de volver a reconstruir esta tienda, estar de pie nuevamente lo antes posible. Estaba el supermercado como tradicionalmente lo tenemos, completo.
Esta es una de las tiendas, como les decía, de las que más vende dentro de la cadena, la más grande. Una de las buenas noticias es que por lo menos hasta el momento no se ha registrado ni pérdidas a nivel de lesiones personales ni de personas, es decir, ni muertes, pero sí hay pérdidas totales en el 80% de lo que es el centro comercial, que según se informó tenía todas las habilitaciones de bomberos al día. Vamos a seguir sobre este tema porque los bomberos siguen trabajando hasta ahora en nuestra edición del mediodía. Vamos a cambiar de tema porque el miércoles comenzará la votación del articulado de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados. Esto lo hará la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La intención del oficialismo es que se vote en el plenario de la Cámara Baja el lunes 15, habiendo plazo para hacerlo hasta el día 19 de agosto. En esta jornada, además, se podrían conocer los últimos planteos del Ejecutivo, en especial desde el Ministerio de Defensa, que estaría analizando mejorar los salarios del personal subalterno de las Fuerzas Armadas. Así las cosas. Decíamos, un Parlamento que va a estar muy movidito. Más allá de este tema, hay otros asuntos vinculados al legislativo. Sí, exactamente, porque además de la rendición de cuentas, otro proyecto que va a estar esta semana en la Cámara de Diputados, o concretamente en comisión, tiene que ver con el de corresponsabilidad en la crianza, que tendrá un desarrollo clave, como dijimos, o tenencia compartida, como se lo conoce también habitualmente. Sí, recordemos, estuvimos hablando aquí en MB Noticias con la diputada colorada del sector de Ciudadanos, María Eugenia Rosselló, quien nos adelantó que había diputados nacionalistas y también de Cabildo Abierto que tampoco están de acuerdo con parte del articulado del proyecto aprobado el martes por el Senado. Sí, sobre todo hay un par de artículos que han generado mayor polémica, ¿no? El 4 y el 6. Y con el objetivo de introducir cambios en las normas que se están realizando coordinaciones que también incluyen al partido independiente, es decir, las negociaciones son a nivel del oficialismo. Sí, exactamente. Bueno, y uno de los diputados que, bueno, ha estado en la discusión y estará justamente en la discusión y que de alguna manera va en sintonía con algunos reclamos, es el diputado nacionalista Alfonso Lerete, que si ya me señalan si estamos en comunicación hasta ahora con él, está confirmado. ¿Qué tal? Buen día, Lerete, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, un gusto compartir con todos ustedes. Estamos a la orden desde aquí de Parque Plata, paraíso del mundo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, antes de ir al tema de corresponsabilidad, que es un tema que viene generando bastante polémica, podemos hablar de la rendición de cuentas también, que está en discusión en el Parlamento y que ha tenido algunas diferencias, sobre todo en el oficialismo. ¿Cuál es su visión al respecto? Mire, esto es parte de un proceso que todos los años se va a dar, el año próximo también se va a dar. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos dentro de la hoja de ruta, que es el compromiso por el país, claramente establecido que la ley de urgente consideración y el presupuesto nacional eran dos temas centrales donde la coalición de gobierno, más las anteriores rendiciones de cuentas, tenían que tener los votos suficientes para poder acordar todo en su globalidad. A partir ya de esta rendición de cuentas se empiezan a incluir algunos temas que no necesariamente estaban incluidos en el compromiso por el país y que necesitan, obviamente, de el diálogo, la comprensión y, por sobre todas las cosas, ese intercambio que se da con el Poder Ejecutivo, muy especialmente con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, a los efectos de ver de dónde se pueden generar recursos, a qué incisos y a qué renglones muchas veces se le tiene que retasear, porque eso no es novedad de este gobierno. Ha pasado con todos los gobiernos desde la reanudación democrática hasta la fecha. Por tanto, no me sorprende, es parte de un diálogo y es parte de un ida y vuelta necesario inclusive en la coalición, pero a su vez, como tenemos dos cámaras, lo que no se pueda solucionar en la Cámara de Representantes, seguramente ya con esta base en el Senado es muy probable que se le pueda encontrar una solución. Bien, Lerete, y hablando de diferentes cámaras, ya se fue aprobada a nivel del Senado el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza. Ahora está en la Cámara de Diputados y usted ha expresado una serie de diferencias con lo que votó en bloque la bancada de senadores, ¿no? ¿Cuál es su posición? ¿La va a votar? ¿Cómo va a plantearse? Bien, vamos por lo primero. Lo primero es, esto no estaba incluido, reitero, en la plataforma común que tenía toda la coalición de gobierno previo a la elección, eso como primer tema. Como segundo, no ha habido hasta el momento
ningún pronunciamiento partidario a los efectos de votar en sí en bloque este tema, y como me refiero a la Cámara de Representantes y a mi partido, ¿verdad? Y como tercer tema, que no es menor, encontramos allí algunos aspectos donde nosotros estimamos que en la Cámara de Diputados perfectamente se puede mejorar el texto ya aprobado. Por eso, hoy vamos a mantener una segunda reunión con quien sí ya se pronunció públicamente y entendemos que coincidimos con esta diputada del Partido Colorado, del sector Ciudadanos, me refiero a la diputada María Eugenia Rosselló, quien ya marcó algunas diferencias, y en ese sentido nosotros encontramos coincidencia, por ejemplo, en la mirada en lo que hace el artículo 4º, ¿verdad?, de este proyecto de ley que ya se aprobó en el Senado. Para nosotros allí tenemos que detenernos, no podemos dar un paso hacia adelante que pueda hacer retroceder 5 o 6, muy especialmente en lo que hace a las medidas cautelares, ¿verdad?, que habla este proyecto. Por tanto, lo de hoy, la reunión que vamos a tener hoy, 12:30, va en ese sentido. Si nosotros ya nos manifestamos que en lo general vamos a acompañar este proyecto porque entendemos que es importante para seguir sumando en la construcción legislativa de normas sobre esta materia. No tenemos que olvidarnos que ya existe en sí un vínculo desde el punto de vista jurídico y normativo que hace décadas que funciona en Uruguay, pero esto viene a sumar. Ahora, en ese artículo específico, tal cual está redactado, nosotros no lo acompañaríamos. Ahí Y está. por eso, Diputado, sí. en este marco, justamente, el diputado Rodrigo Goñi, también del Partido Nacional, señala que el artículo 4 y el 6 de alguna manera son el corazón del proyecto, y si se modificaran de alguna manera, el mismo no sería viable. Usted ya lo señala, ¿no? Se va a reunir con Rosselló para discutir el artículo 4. ¿Qué puede pasar allí? A ver, en realidad no es el corazón necesariamente. Estamos hablando de más de 10 artículos que consagra este proyecto de ley, donde se afirma en sí lo que es la corresponsabilidad en la crianza, donde se dan determinados elementos, donde allí se pondera, o por lo pronto el espíritu de este proyecto de ley y el foco es el niño, es el adolescente, se dan determinadas garantías, pero en el artículo número 4, vuelvo a insistir, para nosotros allí tenemos que hilar muy fino, fundamentalmente porque podemos estar rozando otras normas que hoy están vigentes. Vuelvo a insistir con el tema de las medidas cautelares. Para mí eso es muy importante y vuelvo a insistir porque se le da garantía fundamentalmente, en este caso, a la víctima. Y en ese sentido, sea niño, sea adolescente, o sea mujer, o sea hombre también, pero ¿Usted se refiere a las medidas cautelares que dispone cuando está dispuesto por el juez cuando hay una denuncia por parte de uno de los progenitores? En ese Exactamente. Sentido. Bien. Ese es el punto central, donde nosotros no podemos apartarnos solamente de la mirada de esa tenencia compartida. Tenemos que mirar también los otros aspectos. Y si los otros aspectos condicionan, en definitiva, la definición final sobre este tema, puedo estar rozando otros aspectos que para nosotros hoy son fundamentales. Bien, le cambio de tema porque me quedo enganchada con lo de medidas cautelares y hace unos días usted fue protagonista de un episodio en en Canelones, en Parque del Plata concretamente, a raíz de una diferencia con la Intendencia por un club social y deportivo de allí. Usted, no sé si el juez concretamente había dispuesto medidas cautelares con la funcionaria de la Intendencia que había hecho una denuncia contra suyo. ¿En qué situación está esta situación que se generó? Bien, 3 aspectos. Lo primero, nosotros denunciamos a 4 funcionarios de la Intendencia de Canelones, 2 exdiputados del MPP, uno del Partido Comunista, exalcalde, una funcionaria, por agresión verbal, y en el caso de uno de ellos por agresión física. También recibí una denuncia por parte de uno de los 4 funcionarios a los cuales nosotros denunciamos. Primer tema. El segundo tema está vinculado con la decisión que tomó en primera instancia la jueza. En este sentido, la jueza de familia, en este sentido dictó como marca la ley, las medidas cautelares. Por eso, y quiero hacer un paralelismo acá, porque tiene una correlación con el tema que veníamos analizando. Defiendo lo de las medidas cautelares. Hoy nos toca a nosotros, pero eso no quiere decir que esté mal. Está bien aplicada la norma y está bien que existan las medidas cautelares, porque evidentemente no tenemos que esperar
un deceso, no tenemos que esperar un desenlace fatal para aplicar las mismas. Por eso defiendo lo de las medidas cautelares. Ahora, lo que hay que ajustar, y acá viene el tema, lo que hay que ajustar son dos temas centrales. El periodo de tiempo, que son 180 días, ¿verdad? Que son 6 meses, a los efectos de que el proceso se defina o porque tiene razón quien denunció o porque tiene razón el denunciado. Y en segundo término, acelerar los procesos desde el punto de vista de los informes que la jueza necesita para poder laudar. Por ejemplo, el informe de riesgo. Ustedes saben muy bien lo que es el informe de riesgo, donde el Instituto Técnico Forense, con un psicólogo, un psiquiatra y un asistente social, elaboran ese informe para ver la personalidad, en este caso, de la persona denunciada. Ajá. Para mí esos dos aspectos son centrales. Obviamente ustedes me dirán, se necesitan recursos y se necesita más personal. Es cierto, y hoy estamos en una etapa de esa naturaleza, por eso no hay que descartar esta tampoco. Lerete, en el marco de este incidente que se dio allí en Parque del Plata, bueno, hubo denuncias cruzadas, ¿no? Lo denunciaron usted también denunció lo mismo. ¿Las personas denunciadas por usted también tienen medidas cautelares dispuestas por la justicia? No, porque son dos instancias paralelas. No sabemos si las ha unido en este sentido la fiscal, pero por un lado va la denuncia que está en el juzgado de familia, donde allí sí hubo pronunciamiento, y por el otro lado va la denuncia fiscal, la denuncia, en este caso penal, que nosotros realizamos contra 4 funcionarios. En la primera medida, que fue en el juzgado de familia, en la primera audiencia que tuvimos, para nosotros, dentro de lo que fue la aplicación de la ley, fue muy importante. Primero, de los 500 metros que está establecido, de esa distancia que se tiene que tomar, la jueza, que entiende en la causa, la bajó a 200. Y obviamente, para nosotros, y si lo dijimos a la propia magistrada, entendemos que es una señal inequívoca de que no hay un factor de riesgo. Y el segundo término, que no es un asunto menor, nos permitió dentro de nuestra función legislativa y como diputado, seguir recorriendo normalmente el departamento sin ningún tipo de restricción. Por tanto, en esa primera audiencia nos fuimos muy contentos, la segunda ratificó la primera y ahora estamos a la espera del informe de riesgo y de la valoración final que seguramente se va a estar dando sobre finales de este año. Bien, Alfonso Lerete, muchísimas gracias por estos minutos para MB Noticias. No, un gusto, saludos a usted y buena jornada para todos. Igual, Martín. Muy bien, nosotros seguimos con otros asuntos. Les contamos que la Federación de la Industria Láctea y la Cámara de la Industria Láctea justamente suscribieron un preacuerdo de convenio en el Ministerio de Trabajo. Convenio que deberá ser ratificado en sus respectivos ámbitos. En la reunión donde se firmó este preacuerdo estuvo presente el subsecretario de la cartera, Mario Aristi, y así también como integrantes de la Dirección Nacional de Trabajo y representantes de ambas partes en el conflicto que parece que estaría llegando a su fin. La Asamblea Nacional de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea va a decidir hoy si aprueba o rechaza lo firmado en el Ministerio de Trabajo. Veremos qué acontece con este y otros temas. Vamos a cambiar de asunto ahora y hablamos de la viruela del mono porque el Ministerio de Salud Pública confirmó este sábado un segundo caso de esta enfermedad en el país, el primero de origen autóctono. Además, según se explicó, el contagio se produjo del primer caso, que había sido una persona que había estado en Brasil. El Ministerio informó también que hay otros 3 casos sospechosos que están siendo analizados y que otros 10 ya fueron descartados. Sí, para comunicar cualquier situación sospechosa o evacuar dudas con respecto a esta enfermedad, está a disposición el teléfono del Departamento de Vigilancia en Salud, que es el 1934-4010. Repito, 1934-4010. Y ahora vamos a estar cambiando de tema y nos vamos a la educación, porque ustedes saben que este fin de semana en Canelones se estuvo desarrollando el Congreso del Sindicato de Docentes de Formación en Educación. Y con este tema está nuestro compañero Luca Veloz. Luca, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pilar. Un saludo para usted, para José María y para todos allí en el estudio. Estamos en el Instituto de Profesores Artigas porque, bueno, este recientemente formado sindicato de docentes de formación en educación tuvo su segundo congreso, asumieron las autoridades definitivas y trataron varios temas vinculados a la reforma educativa, también a la Universidad de la Educación y por supuesto la preocupación por los fondos que se están discutiendo en la rendición de cuentas. Son 30.000 los estudiantes de formación en educación y 3.000
los docentes. Estamos con Cecilia Klein, la secretaria general de este sindicato. Bueno, ¿se puede decir que una instancia fructífera la de este fin de semana? Buenos días. Bueno, sí, muy fructífera. Estuvieron presentes 19 centros con más de 85 representantes y bueno, claramente se da en el marco de la defensa de la educación pública y particularmente la defensa de la formación y educación. Hablábamos de la Universidad de la Educación, el avance que tiene. Esto está en la preocupación. ¿Cuáles son los temas? Bueno, hay varios. En primer lugar, el tema de la transformación curricular, que avanza sin tener en cuenta a los actores involucrados, es decir, tanto docentes como estudiantes no son escuchados. Se pretende que en jornadas de 3 días se organice la malla curricular. Nosotros insistimos que la participación real no es a través de jornadas particulares. Y también está el tema, bueno, del plagio que se ha dado, que ha sido de público conocimiento, que nosotros ya lo hemos remarcado que ese documento se tendría que retirar porque no corresponde a la honestidad académica y ética. Pero también está el tema de los contenidos, ¿no? Estamos ante una transformación curricular que disminuye la especificidad de las carreras, que pretende cambiar el perfil docente y que se adapta a lo que pretende el MEC en cuanto a su titulación, acreditación universitaria. Y en ese sentido, lo que tú decías, esto está muy lejos de lo que pedían los colectivos que la Universidad de la Educación, ¿no? Tanto pública, autónoma como gobernada. En el caso de este plagio, hubo una aceptación de parte del Codicen de la ANEP de que existió. ¿Se ha avanzado en esto para buscar, en la investigación, para buscar responsables y se ha subsanado esto? No, tanto en Codicen como el CFE han admitido que hubo plagio a través de comunicados. El último fue un comunicado sin firma de ellos mismos. Tanto el sindicato como la consejera docente, Rosana Cortazo, han pedido retirar ese documento. No lo han hecho. Y bueno, lo que nosotros insistimos es que acá tiene que haber responsables que pasen por la Comisión de Ética, porque el CFE tiene un reglamento específico sobre esto, y que tanto en el caso de Víctor Pisichillo como presidente tiene que ser responsable y por tanto exigimos la renuncia del presidente del CFE. Usted hablaba recién de la reforma curricular. Se promueve una reforma por áreas, digamos, donde algunas asignaturas queden circunscriptas a un cierto grupo. Exacto, son trayectos, se agrega incluso un cuarto trayecto que es el de lenguajes diversos, que no queda muy claro qué es. Esto significa que muchas asignaturas pierdan horas, e incluso particularmente el caso de didáctica, que es algo específico de nuestra formación y que es una característica a nivel mundial, pierde primer año. Y aparte hay una cuestión de las competencias con los contenidos, es decir, acá hay una idea de enfoque competencial que tiene que ver con una idea de líneas económicas y políticas que están por muy distinto a la historia pedagógica del Uruguay. Ustedes están reclamando que dentro de los cursos y la formación de los cursos que se están buscando en la Universidad de la República se tome en cuenta formación docente. ¿Cómo es? Sí, en realidad nosotros lo que buscamos en este sentido es que la UDELAR no avance en esa construcción de cursos de formación docente, porque entendemos que eso corresponde al CFE y a los docentes que están aquí, y por lo tanto entendemos que lo que se tiene que dar es la Universidad de la Educación. Mañana, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2, habrá acá una clase abierta. Es una movilización conjunta del Sindicato de Formación Docente y los estudiantes del IPA. Nosotros ya hemos estado asistiendo a otras, así que seguramente tengamos la cobertura de esto, que tiene que ver con esto, con la reforma y el rechazo que hacen los sindicatos. Bien, muchísimas gracias, Luca, por esta información. Seguiremos el tema atentamente. Muy bien, nosotros hacemos una breve pausa y ya seguimos con el tramo final de MBD Noticias. Sí, acá estamos. Y tenemos 9 grados de temperatura en Montevideo. Ayer se vivió una jornada histórica en Colombia cuando
asumió Gustavo Petro la presidencia de ese país hasta 2026. El primero de izquierda en Colombia, acompañado por la vicepresidenta Francia Márquez, la primera mujer afrodescendiente en llegar a ese cargo. Los actos de asunción se realizaron frente al Congreso en una jornada que comenzó sobre las 10 de la mañana, hora colombiana, con actividades culturales en toda la ciudad de Bogotá y otros puntos del país que emitieron el acto. La ceremonia fue transmitida en directo por TV Ciudad con el equipo de Sin Fronteras en una cobertura que comenzó a las 4:30 de la tarde y finalizó a las 7:30 tras el discurso de Petro y el retiro de la espada de Simón Bolívar de Plaza Bolívar. Y la espada tuvo un rol protagónico como tantas veces en Colombia, así lo dijo el propio Petro. Esta espada tiene tanta historia que hoy sumará una más el por qué se demoró en llegar a esta plaza. Y seguimos en Colombia porque la razón que el gobierno saliente de Iván Duque prohibió a último momento que la espada fuera parte de la ceremonia por el simbolismo que implicaba. Claro, justamente por eso es protagónico la aparición allí. En 1974, el grupo guerrillero M-19 que integraba a Petro robó la espada y la tuvo bajo su poder durante 17 años antes de devolverla. Su primera orden como presidente fue que la espada estuviera en la plaza y luego sí le tomó juramento a Francia Márquez. Esta espada tiene tanta historia que hoy sumará una más el por qué se demoró en llegar a esta plaza. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario, invocando la protección de Dios. Juráis ante esta corporación que representa el pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de vicepresidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre. Bueno, muy bien, eso es parte de lo que fue justamente la toma de posesión de Petro y Márquez allí en Colombia, en lo que significa el primer gobierno de izquierda en la historia de ese país, que bueno, ustedes lo pudieron vivir a través de la pantalla de TV Ciudad. El saludo y la felicitación para todo el equipo de Sin Fronteras que estuvo allí. Exactamente, vamos a estar profundizando con la mirada de un uruguayo, un representante de Uruguay que estuvo presente allí, invitado por Colombia. Vamos a estar hablando con el diputado Cayani en Ciudad Viva en instantes, en un ratito nada más. Exactamente, nosotros nos vamos, ya venimos con Ciudad Viva, quédese en la pantalla de TV Ciudad. Y nosotros nos encontramos mañana a las 8:00.